Hola, este video es para todos mis estudiantes que se encuentran en el colegio Nuestra Señora del Pilar. Un saludo para todos. Es para explicar el tema de la noticia, tema que ya empezamos a ver mediante la plataforma de Google Classroom. Y pues vamos a trabajar un poquito. Les preparé una presentación para trabajarlo, así que manos a la obra con la presentación. Y como les dije entonces, el tema a trabajar hoy es la noticia. Vamos entonces a trabajarlo un poquito desde distintas perspectivas y comencemos. La noticia, ¿qué les parece si empezamos hablando de algunos periódicos nacionales? Porque al fin y al cabo la noticia tiene que ver con eso. Pues bien, vamos a ver que la noticia la podemos encontrar en distintos medios. Por lo general hablamos de periódicos, de medios alternativos de comunicación. Vamos a ver que existen periódicos nacionales como La Nación, internacionales como el Universal. Existen ciertos grupos noticiosos que tal vez no son tan conocidos como NCR en Costa Rica, o existen inclusive medios noticiosos que son más bien alternativos o independientes, como lo es Delfino. También tenemos periódicos que se encargan de informar a través de noticias en temas específicos. Por ejemplo, aquí tenemos una portada de un periódico económico en el país que se llama El Financiero, ¿verdad? Que es parte del Grupo Nación, pero que al fin y al cabo informa acerca de eventos particularmente económicos. Y también existen para distinto tipo de personas. Por ejemplo, La Teja, que es un periódico lanzado hacia, digamos, una población que le interesa un poco más la parte de sucesos, ¿verdad? Entonces, con todo esto, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo hacemos entonces una noticia escrita? Porque al fin y al cabo cada uno de estos medios se encarga de eso y nosotros queremos pues aprender un poquito sobre estas cuestiones. Entonces vamos a partir de una definición. ¿Qué es la noticia? Es un tipo de texto objetivo e informativo que se emplea para explicar un suceso o noticia desde un punto de vista periodístico y profesional. Y esos dos elementos son muy importantes, muchachos. Objetivo e informativo. ¿Qué es objetivo? Vamos a explicar objetividad en el caso del periodismo como aquel camino, aquella importancia que va a tener buscar explicar los hechos tal cual sucedieron. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos tener opiniones distintas con respecto a ciertas situaciones, pero cuando hablamos de periodismo, y sobre todo periodismo profesional, vamos a intentar no hacer, no ser subjetivos, es decir, de no meter opiniones, de que realmente aquello que vamos a mencionar sean cuestiones que podamos argumentar y realmente, a ver, explicar y más allá de eso, fundamentar en la realidad. ¿En qué sentido fundamentar en la realidad? Bueno, hablamos de fundamentar en el sentido de que lo que vayamos a decir sea realmente lo que pasó y que no sean cuestiones de opiniones que alguien puede tener, por ejemplo, entre un suceso. Y aquí podemos analizar, por ejemplo, algo muy interesante. En este momento, en medio de toda esta campaña, o esta situación que estamos viviendo, mucha gente aprovecha también para hacer política. Por ejemplo, hay gente que está mal informando a otras personas sobre lo que está haciendo el gobierno, las decisiones que toma el gobierno, únicamente por un tema político, qué sé yo, tal vez algún medio periodístico, y lo podemos entrecomillar, o un grupo noticioso, que informa sobre que las cosas están saliendo mal, cuando tal vez no es cierto. Bueno, a veces se hace por cuestiones subjetivas. A veces se trata de que grupos en particular les interesa empezar a trabajar con noticias o lanzar noticias que realmente no son ciertas o que están vistas desde un punto de vista muy subjetivo y que no cumplen con la rigurosidad que debería tener el periodismo profesional. En estos casos estamos hablando pues de todo esto que también hemos mencionado en clase, de verdad, las fake news, de las noticias falsas y todo esto. Y pues lo importante es recordar que siempre, y esto también son criterios para nosotros, debemos buscar textos que sean objetivos y por sobre todo informativos y que cumplan con esas dos características, que, ¿verdad? Que sea visto o trabajado desde un punto de vista periodístico y por sobre todo profesional. Y eso es algo que vamos a tratar de hablar qué significa ese profesionalismo periodístico a lo largo de esta presentación. Entonces, ¿qué es una noticia y qué características tiene? Pues la palabra noticia procede del latín notitia y es un término que hace referencia a la información, y ojo, esto es importante, que es enunciada por primera vez, es decir, que es una primicia, que es algo que nadie ha contado. Por lo tanto, nos encontramos ante un tipo de texto que nos ofrece un conocimiento nuevo. Es decir, tiene que ser algo que nos va a contar algo distinto, algo que nosotros no conocemos, algo que otras personas no han hablado. Ahora, hay ocasiones donde vamos a tener noticias que tratan sobre situaciones que ya pasaron hace mucho tiempo, digamos, hace algún tiempo,
pero que lo trabajan desde otro punto de vista, desde otra situación, desde otra perspectiva. Eso también se vale. Eso entraría como conocimiento nuevo. Y nuestra cara sería algo así, de emocionada. Ahora, vamos a hablar sobre las partes de la noticia, pero antes de ingresar a esa parte, me interesa que comprendamos bien cómo es que se organiza una noticia. Para crear una noticia necesitamos responder por lo general a estas 7 preguntas, al menos estas 7, en realidad son 5 de 7 preguntas, pero con estas 7 nos podemos guiar bastante bien. Y tiene que ver con el qué, el quién, el cuándo, dónde, por qué, para qué y el cómo. Ahora, sé que suena un poco complicado así, pero voy a tratar de ir explicándolo con un ejemplo. Digamos que algún estudiante se cayó en el colegio. Entonces, la noticia tiene que explicarnos el qué o responder al qué. ¿Qué fue lo que sucedió? Juanito se cayó. ¿Quién se cayó? Fue Juanito, ¿verdad? El que se cayó. Y tal vez otras personas lo vieron o se vieron involucradas. Perenceja, Sultanita. Ahora, ¿cuándo sucedió? Yo puedo decir que Juanito se cayó en el recreo de 20 minutos del día viernes, por decir algo. ¿Dónde se cayó? Puedo darle un lugar y decir, bueno, Juanito se cayó en el recreo de 20 minutos en el patio Juan Boj, por ejemplo, para mis estudiantes del Pilar. ¿Por qué se cayó? Ahí es donde entonces el periodista va a explicar de manera más amplia desde dónde surge esta noticia. Bueno, ¿qué sucedió? Que Juanito no puso atención y por eso entonces se cayó. ¿Para qué? Suceden cierto tipo de noticias, en este caso no es tan importante porque, ¿verdad? No nos vamos a preguntar para qué se cayó, ¿verdad? No tiene tanto sentido. Pero en algunos casos, por ejemplo, el para qué se puede utilizar si estamos hablando de que el gobierno, por ejemplo, implementó una nueva forma de atención a las personas con coronavirus. ¿Para qué? Para evitar tal cosa, por ejemplo. En este caso, la noticia de caerse no tiene un para qué muy claro. Y el cómo es la forma de descripción en detalle de qué fue lo que sucedió. Entonces, ¿cómo fue que se cayó? Bueno, Juanito venía prestando atención a otras cosas, además de eso tenía los cordones desamarrados y eso hizo que se tropezara con otros chicos y provocara un gran desastre. Cada una de esas preguntas nos ayudan a escribir el texto. Vean que ya respondiendo eso ya tenemos idea de qué es lo que ocupamos comunicar y qué no. Entonces, vean, así es como empezamos con una noticia periodística. Eso no me lo esperaba. Por otra parte, es importante recordar algunos aspectos. Por ejemplo, la información que se redacta en una noticia periodística siempre tiene que cumplir con 3 principios y es objetividad, claridad y veracidad. Se tiene que revelar una información que sea fácil de comprender, eso es claridad, y que se vea sobre todo veraz. Es decir, que cuente qué fue lo que sucedió realmente, con toda la verdad. El objetivo que se persigue con una noticia es el de informar al lector sobre un acontecimiento que ha tenido lugar, ¿verdad? Es un poco redundante. Pero el punto aquí es que nosotros tenemos que siempre prestar atención a esos 3 aspectos: objetividad, claridad y veracidad. Objetividad, ya explicamos qué es, ¿verdad? Que es que no sean posiciones o cuestiones, digamos, personales, sino que busque explicar las situaciones de la forma más objetiva posible, es decir, sin darle la razón a alguien, no, sino nada más explicando qué sucedió. Claridad en el sentido de que sea, ¿verdad?, fácil de entender, corto, etcétera, y veraz, es decir, tiene que decir qué fue lo que sucedió, tiene que contarnos la verdad. Y de hecho nosotros, cuando consumimos periodismo, deberíamos buscar esas 3 características, es decir, deberíamos tratar de ver en todo tipo de periódico, noticia, que se cumplan estas tres características. Objetividad, que la verificamos revisando las posturas de la persona, ¿verdad? Ya hemos hablado que los textos también tienen intenciones, bueno, tenemos que verificar las intenciones. Claridad, ¿verdad? Que sea un texto claro, ¿verdad? Que no se enrede, que no ande lanzando información por todo lado, sino que tenga un objetivo claro. Y veraz, es decir, que se cumpla con lo que sucede en la realidad. ¿Y cómo verificamos esto? Bueno, muchas veces una forma muy adecuada es a través de los medios oficiales. Por ejemplo, en nuestro país en este momento están pasando un montón de situaciones con este último punto, con la veracidad. ¿Por qué? Porque envían información por WhatsApp del audio de la señora que trabaja en audiología del hospital tal, contándonos que todos nos vamos a morir, que esto y lo otro. Hay que tratar siempre de buscar la veracidad. Ojo, que nos llegue un audio, que nos llegue una fotografía, aunque esté muy bien diseñada, que nos llegue un pedazo de información, no quiere decir que sea real. Tenemos que verificarlo. ¿Y cómo lo verificamos? Como les digo, acudiendo a las fuentes oficiales. Por ejemplo, con todo esto del coronavirus, ha tenido que salir el ministro de Salud y han tenido que salir otros funcionarios del Ministerio de Salud a informarnos, por ejemplo, que han habido mentiras muchas veces, ¿verdad?
O decir tal audio está mal, tal audio es mentira, no hagan caso, etcétera, etcétera. Eso es un ejemplo. Otra forma de corroborar veracidad es a través de nosotros mismos triangular información. ¿Qué es triangular? Es que yo comparo. Es decir, si yo tengo 9 periódicos y de los 9 periódicos, 8 me dicen que tal cosa pasó y otro me dice que no pasó, bueno, ahí ya hay un peso, ¿verdad? Que nos hace pensar algo. Ahora, que hayan más periódicos no quiere decir que algo sea más verdadero, sino quiere decir que hay más posibilidad de que sea verdadero. También tenemos que buscar que la forma en cómo se obtuvo la información sea la más adecuada. Por ejemplo, si yo saco una noticia, es que dijo la abuelita del ministro de Salud o la abuelita paterna que nunca conoció al ministro de Salud, pero que es su abuela, que el ministro de Salud la llamó y le dijo que se cuidara mucho, porque ahora el coronavirus mutó. Bueno, en ese caso uno puede cuestionar, porque ¿fue acaso el ministro de Salud? No. ¿Podemos verificar que realmente fue la abuela de quien sea la que recibió esa información? No. Entonces puedo dudar de esa información. En cambio, por ejemplo, en un buen periodismo vamos a ver que siempre se van a mencionar las fuentes. Es decir, va a decir el periodista, qué sé yo, fulanito de tal, entrevistó al ministro de Salud y le preguntó tales y tales cosas. Aquí está la grabación, aquí pueden verificar la entrevista completa. Ya con eso nos da, por ejemplo, una noción más clara de veracidad. Entonces, como les digo, siempre, 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 y eso es parte de la responsabilidad que todos y todas tenemos como sociedad, tenemos que verificar la objetividad, claridad y veracidad de las noticias que consumimos. Por otra parte, aquí les quiero mostrar unos ejemplos de de una noticia y las distintas partes que tiene una noticia. Nosotros vamos a trabajar particularmente con 3, con el título, el epígrafe, el cuerpo. Y además de eso, dentro del cuerpo vamos a trabajar con una sección que se llama conclusión o resumen final, que ahí no viene señalada, pero nosotros por cuestión de estudio sí la vamos a trabajar. Entonces empecemos de una vez. Y vamos a empezar con el epígrafe, que por cierto tiene una palabra, o epígrafe es una palabra que parece así como muy sofisticada, entonces me permito explicárselas de una manera muy sofisticada. Epígrafe. Frase que se usa a modo de introducción y que sitúa al lector en el contexto sobre el que se va a hablar. Hablamos en primer lugar de esta parte porque visualmente se coloca encima del título, como una especie de preámbulo que da una información más amplia que el título, pero que solamente puede servir de introducción. Entonces, ya para tenerlo un poquito más claro, ¿qué es un epígrafe? Ahí tenemos una noticia del País, ¿verdad? Que es un periódico global español, y nos cuenta que en Valencia registra la primera muerte en España con coronavirus. Ese es el título. La parte más grande que nos explica qué fue es llamativo, etcétera. Y vamos a ver las características y nos trata de explicar qué fue lo que sucedió. Pero abajo tenemos un pequeño texto que dice: un paciente falleció el 13 de febrero de una neumonía. La necropsia confirma ahora que tenía el virus. Entonces vean que con solo ese pequeño fragmento de información sabemos de qué trata la noticia. Tal vez en la parte de arriba no nos dice bien qué fue lo que sucedió, pero ya los detalles inclusive los encontramos en ese pequeño texto que se llama epígrafe. Vean que ya nos dice muchas cosas. Entre el título y el epígrafe ya sabemos quién fue un paciente, cuándo, el 13 de febrero, dónde, en Valencia, ¿verdad? En España, cómo, a través de una necropsia, ¿verdad? Etcétera. Ahí podemos ir respondiendo a las distintas preguntas. Vean que eso es periodismo de calidad. Por otra parte, vamos a ver el título, que el título es la parte encargada de presentar el suceso de una forma clara, directa y concisa. Además, dependiendo de la calidad del título, el lector se animará a continuar leyendo la noticia o no. Las características de un buen título de noticia es que sea preciso, breve y llamativo. Preciso, ¿qué quiere decir? Que diga exactamente lo que dice la noticia, ¿verdad? No que el título diga, compañía de galletas hizo la nueva Choco Cookie y adentro sea un tema del coronavirus, ¿verdad? No tiene sentido. Que sea breve, es decir, que sea corto, no puede ser un título larguísimo, ¿verdad? Porque si no, la gente se aburre o no le llama la atención. Y llamativo, que es justamente que pues, nos haga buscar en la noticia, que nos invite a leer más. Tiene que crear esa curiosidad y fomentar que el lector continúe leyendo. Así entonces, vernos concentrados como Lenny. Por otra parte, en el título es donde se tiene que procurar condensar la parte más importante de la noticia de una forma muy resumida y llamativa. Tiene que, ojo, y estas 3 palabras son importantes porque ustedes van a tener que crear una noticia. Tienen que impactar, causar atención y atraer al lector.
Por eso, para muchos, es una de las partes imprescindibles a la hora de redactar una buena noticia. Y es que justamente, recordemos que el periodismo, ante todo, es también una profesión. Y pues hay que buscar vender. Y realmente el título es lo que vende muchas veces. Y les voy a mostrar un ejemplo más claro. Vean que aquí tenemos la portada de la Extra, el 16 de julio del 2018, Costa Rica en la final de la Copa del Mundo. Y de hecho, no fue la final, fueron los cuartos de final, pero no importa. Ahí dice Costa Rica en la final de la Copa del Mundo. Y vean qué interesante. Es un título que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palabras, solo 10 palabras, pero nos resume exactamente lo que queremos ver, lo que nos va a llamar la atención. Costa Rica en la final de la Copa del Mundo. Si usted quiere revisar más información, se va a la página que habla sobre en esa noticia. Pero ese título ya nos llama la atención, ya nos hace buscar el resto de la noticia. Por otra parte, bueno, ya hablamos sobre el epígrafe y el título, ahora hablamos sobre el cuerpo. Dice que aquí el periodista explica de forma detallada, es decir, explica a lo largo y ancho todo lo que ha ocurrido organizando la información. Y ojo, esto es muy importante, de una escala de mayor a menor importancia. Es decir, lo más importante se pone en la parte de arriba, lo menos importante es al final. A diferencia de las otras partes, en este apartado sí que se tiene que informar con detalle y sin prisas. Se debe informar tanto que los hechos más relevantes como aquellos sucesos relacionados y de menor importancia, pero también esenciales para la comprensión total de la información. Es decir, en esta sección, aquí es donde el periodista tiene que explicar de la forma más detallada posible qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Para eso, no solo es contar en sí lo que sucedió en el lugar, sino también en contexto. Por ejemplo, si hablamos del coronavirus, la gente puede sentirse muy perdida con un lenguaje demasiado técnico, entonces muchas veces hay que colocar cierto tipo de información extra o referencias para que la gente pueda comprender lo que está leyendo. Y por último, muchas veces dentro del desarrollo o el cuerpo de una noticia, vamos a encontrar un párrafo final o a modo de cierre o de resumen. Y que este párrafo, ¿verdad? Digamos conclusión o resumen final, y mantiene el mismo principio de objetividad del periodismo que hemos conversado al inicio de esta presentación. ¿Por qué? A ver, por ejemplo, en el caso del chico que se cayó, ¿verdad? Que estamos inventando la noticia de que un chico se cayó en el patio Juan Buc. Por ejemplo, el periodista puede terminar diciendo, y por todo esto es importante que pongamos muchísima atención a la hora de caminar cuando estamos en el colegio. Es una especie de resumen que nos dice la importancia que tiene la noticia y por lo general es un final, ¿verdad? Nos cierra bastante bien una noticia. Esas son las partes que vamos a estudiar por el momento. Les agradezco mucho la atención de este video y les recuerdo que pues seguimos teniendo este canal de YouTube para seguir informándonos. Tenemos la plataforma institucional y además de eso estamos trabajando nuestras clases en Google Classroom. Entonces, les recuerdo que si tienen alguna duda la pueden hacer en los comentarios de abajo del video y también lo pueden hacer por los medios oficiales. Yo espero que tengan un bonito día y que realmente se encuentren bien durante este tiempo de cuarentena. Recuerden no salir de casa. Es importante recordarle también a los adultos que no salgan de casa, sino que todos pongamos de nuestra parte para poder reducir lo más que podamos esta situación que nos tiene a todos pues en un ambiente bastante tenso. Entonces, el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes y espero que tengan un bonito día. Chao.